Bueno, pues aquí estamos, hoy tenemos un reto importante, no sé si acabaremos, pero bueno, vamos, no tengo ni un poco de iluminación, mejor, pues venga, vamos al lío. Si nos habíamos quedado en que llegó el crash del 29, habían sido los felices años 20, después de la Primera Guerra Mundial, y como más o menos habían hecho un buen papel, se habían enriquecido, y siguió esa inercia, pero eso se provocó una gran burbuja, como ahora vamos a ver que va a estallar y va a generar después la gran depresión, ¿no? Que miles de bancos y empresas van a quebrar, en fin, entonces, pero eso lo tengo aparte. Antes de seguir, tengo varias aclaraciones. Por ejemplo, en el capítulo anterior un par de veces me refería a Nueva Granada y siempre era evidente que estábamos hablando de Nueva España, ¿no? De todos los territorios encima de México, Texas, California, etc. Por otro lado, dije también una conjetura de que la Primera Guerra Mundial Estados Unidos entra, ¿no? Aparte de que le hunden el Lusitania, ¿no? Con 128 estadounidenses muertos, pues que la inteligencia había descubierto como un pacto secreto entre Alemania y México para que atacara a Estados Unidos, ¿no? Eso no deja de ser una conjetura. También por otra fuente parece que se escucha en con una emisora en lo alto de la Torre Eiffel, escuchan un mensaje cifrado de los alemanes, también para los mexicanos, con esa misión de ataque a Estados Unidos, pero bueno, eso no deja de ser una conjetura. Yo no lo sé que eso sea totalmente cierto. Bueno, la cosa es que entró después del hundimiento del Lusitania en 1917. Había dicho también que la Española, la primera isla importante que pisa Cristóbal Colón, hoy en día es la mitad de Haití, y la otra dije Santo Domingo. Bueno, sí, Santo Domingo es una ciudad, pero es República Dominicana. Que sí, Haití hablan francés, porque en algunos de los tratos que haría España con Francia, pues se la llegó a dar. Y siempre se me olvidan mencionar las fuentes. Pues para estas historias así que van más o menos rápidas, pues una página muy buena, Memorias de Pez, que se llama, en YouTube, el mapa de Seba también, Visual Politics, Academia Play, en fin, aparte de siempre que todo el mundo recurrimos a la Wikipedia, pero bueno. Y bueno, ya sin más, porque esto no lo voy, bueno, o cuando llegue su momento. Aquí tengo el 2 que me manda al crash del 29. ¿Dónde lo tengo señalado? Todo esto lo he dicho. Bueno, entonces... vale, que este 2 está ahí. Venga, pues entonces me voy directamente. El crash del 29 es la más fuerte caída de la bolsa de valores de la historia de Estados Unidos, con consecuencias mundiales. Le siguió una fuerte crisis económica llamada la Gran Depresión. El miércoles 23 de octubre del 29 hay una caída de un 7%, ¿no? Que fue una gran sorpresa, ya que los precios de las acciones no paraban de subir. Llevaban pues toda la década de los 20 subiendo, como habíamos dicho. Aquí los presidentes no son muy relevantes. El que está en la Primera Guerra Mundial es Woodrow Wilson, luego Warren Harding,
Golding, Herbert Hoover, hasta que ya llega Franklin Delano Roosevelt, que este llega en el 33, o sea que estamos en el 29. Venga, pues entonces, eso. El miércoles hay una caída de un -7, que todo el mundo se sorprende. Después el jueves después del miércoles sigue el jueves negro, que de repente se llena de gente que querían vender en vez de comprar. Vale, sí. Bueno, esto es que corrío y hacemos un poco de historia, venga. Pues eso, retrocedemos. En el 19, Estados Unidos, tras la Primera Guerra Mundial, eso, gran potencia, los felices años 20, que creían que esto iba a durar para siempre. Las fábricas americanas producen productos para la vieja Europa y para costear la guerra el Estado emitió anteriormente unos bonos, llamados bonos libertad, que comprando bonos se te devolvería con intereses. No es como si ahora, por ejemplo, compramos letras del Tesoro, del Estado, que ya ves ahora, pero bueno. Fue visto como una rentabilidad interesante para los ahorros, al ver el carácter Charles del National Citibank, este fue el creador de estos bonos, ¿no? Y que pues eso, los vendía como... Saca también otros bonos con poco riesgo y respetables, según él. Le siguen numerosos bancos que abren un grupo de productos financieros para que la gente acceda al capital, instalándose el compre ahora y pague después, el buy now and pay later. Era facilísimo el acceso al crédito, así que desde un empresario a un obrero podían endeudarse y vivir por encima de sus posibilidades los dos, a nivel de empresa y a nivel de personas, ¿no? Que también no solo una persona que pide préstamos de coche, piso, no sé qué, que no los puede pagar, vive por encima de sus posibilidades. También las empresas lo hacen. Se ponen a invertir en temas que no son rentables y van a la ruina. Bueno, el mundo se estaba endeudando. En esta rápida expansión del crédito tuvo mucha culpa la recién creada Reserva Federal en 1922, bajando los tipos a niveles históricamente bajos, hinchando una burbuja inflacionista y una borrachera bursátil. Al principio la bolsa era un mercado solo de expertos, rigiéndose solo por las leyes de oferta y la demanda, pero dieron el pistoletazo de salida al mercado especulativo, ¿no? Lo que hoy conocemos como los cortos, ¿no? Los que van a los cortoplacistas, los especuladores. Todo el mundo quería sacar su tajada. Se abren multitud de agencias de corretaje por todo el país. Ya no hacía falta ir exactamente al 11 de Wall Street para allí comprar y vender, sino que en estas agencias eran lugares donde se podría invertir en bolsa, los valores se iban actualizando cada minuto, cada segundo, se le entregaba papeles donde se daba la validez a la compra o a la venta, la gente estaba encantada, se creó un mercado alcista, la gente acumulaba grandes beneficios con pequeñas inversiones. También salían a la venta acciones a crédito, ya que puedes pagar el préstamo a un interés bajo y pronto lo recuperas con el mercado alcista. Llegó a calcularse que dos terceras partes de las acciones se compraban con dinero prestado. O sea, aquello era el exceso de demanda hizo que los valores subiesen sin control. Claro,
la gente, o sea, era todo el mundo invirtiendo. Entonces, como no paraba de subir, pues tampoco nadie soltaba papel, o sea, y se estaba también llegando a coger un precio que no era real, pero bueno, esto lo explica aquí más adelante. Se estaba inflando las acciones, las empresas no valían lo que cotizaban en bolsa, se estaba generando una gran burbuja. Algún banquero avisó, pero nadie le hizo caso, así que siguió el mismo ritmo, aunque hubo algunos astutos que vieron el sobrecalentamiento y decidieron salir a tiempo, como el padre del que luego sería el futuro Kennedy, ¿no? Su frase fue: si un limpiabotas sabe tanto de mercado de valores como esto, tal vez sea la hora de que yo lo deje. Se llega a un punto donde ya se iba invirtiendo la tendencia y el mercado se empezó a volver un poco más volátil. Toda la burbuja que provocó por un exceso de confianza de los ciudadanos. Y cuando esta confianza cae, ya no hay nada que hacer. El miércoles del 7%, ¿no?, que habíamos dicho antes, fue el augurio del día siguiente, que fue el jueves negro de Wall Street, 24 de octubre. Fuera jornada vendedora, en pocos minutos órdenes de venta de hasta 1 millón de títulos. Y no había tanto dinero para responder. Iban cayendo las cotizaciones. Se llegaban a ofrecer paquetes de acciones a una tercera parte de su valor sin encontrar comprador. Las garantías de los títulos a crédito desaparecieron. Nadie podía hacerse cargo, nadie podía de esa garantía. Empiezan a haber suicidios desde rascacielos, un pánico gigante. Al mediodía se llegan a reunir los grandes banqueros, el JP Morgan, la Banca Nacional, el vicepresidente de la Bolsa de Nueva York, y van a inyectar dinero en una serie de valores fiables, blue chip, valores seguros, valores azules. John Rockefeller hace lo mismo y llegan a conseguirlo. La bolsa nuevamente empieza a subir gracias a grandes sumas de dinero invertidas y a volver a generar confianza en los inversores. Incluso la prensa dijo: la crisis ha pasado, pero claro, esto no fue suficiente. Tras una pequeña recuperación del siguiente viernes, que sería en este caso 25, luego 26, 27, el lunes se llega al 29, vale. Llega el lunes 29, el lunes, una recuperación el viernes, 25, 26, 27, el lunes también se recupera un poco y llegamos al martes negro, 29 de octubre del 29, y además tiene dos 29, 29, 10, 29, donde fue el día del índice, donde los índices más descendieron y las bajadas se prolongaron pues a partir de ahí hasta enero. Ahí no sé si descendería un 20, un 30%, la verdad que deberían de haber. Pero bueno, aunque tú cortes las cotizaciones y cierres, al día siguiente va a ser lo mismo. Pues como digo, esto ya hasta enero fue caer en picado, ni el gobierno de Howard sabe cómo parar el golpe, gente arruinada, bancos igual al no recuperar dinero prestado, por tanto se pierden los ahorros guardados en esos bancos, la gente ya guardaba el dinero debajo del colchón, fábricas cerradas, paro subiendo, ya la gente se crean barrios de chabola, esta crisis se extiende a Latinoamérica, Europa y Australia. Inglaterra se protege su frontera y es la primera que abandona el patrón oro. Se dispara el paro en Francia y Reino Unido, el malestar social de la Gran Depresión y todavía de los pagos
bueno, esto es el caso de Alemania, que aparte de este gran malestar de la Gran Depresión y de los pagos de impuestos en Versalles, hace que un soldado alemán, austriaco, empiece a abrirse paso como símbolo de la salvación económica y del poder alemán, ¿no? Este fue el... Pero vamos, eso es otra historia, ¿no? De Frien, el amigo Adolfo. Bueno, pues ya está. Pues eso, aquí hemos visto lo que es el crash del 29, la Gran Depresión, cómo se pasa, cómo llega a Europa y allí se carga los, digamos, sistemas democráticos que se van a convertir en nacionalismo, ¿no? Pues el nacionalsocialismo de Hitler y el de Mussolini. Inglaterra, hemos visto que cierra sus fronteras, se quita del patrón oro y bueno, pero bueno, eso será otra historia que la veremos. Entonces, pues bueno, me había yo quedado... Resumiendo, las consecuencias van a ser miles de bancos y empresas quiebran, producción industrial cae a la mitad, salario a la mitad, la inversión industrial se reduce en un 90%, el paro aumenta alarmantemente y se extiende por todo el mundo. En el 33, por tanto, va a llegar Franklin Delano Roosevelt con políticas de intervencionistas que va a ir recuperando poco a poco la economía. Va a establecer desempleo, seguridad social y va a crear una comisión para vigilar la bolsa de valores y para controlar, al igual que los bancos. Va a crear un ambicioso plan de obras públicas para generar empleo y dotar al país de infraestructura. Aunque, claro, todo esto se va a ver frenado con la Segunda Guerra Mundial. De momento no entra en guerra, porque aunque se lo pide Churchill, él se limita a ayudar, bueno, a abastecer, ¿no? Cobrando, ¿no?, a los aliados e imponer un embargo de petróleo a Japón por la invasión de Manchuria. Y me voy corriendo, yo creo que casi vamos a hacer otro. Porque claro, esto ya aquí es un jaleo, son 2 o 3 hojas. O sea, eso, Estados Unidos impone un embargo petrolífero a Japón, pero claro, el 7 de diciembre del 41, con el ataque a la base del Pacífico, Pearl Harbor, pues no tiene más remedio que declarar la guerra a Japón, que como este era del eje, que el eje era Alemania, Italia y Japón, pues entonces Alemania le declara la guerra a Estados Unidos. Y no sé si correr y acabar. Aunque como ya dijimos en otras ocasiones, el gran peso de la guerra en Europa, o el gran peso de la mano de obra o de los muertos, está recayendo en la Unión Soviética, que fue pactado con Churchill el 10 de agosto del 42, ¿no? Después de el gran bombardeo de la batalla de Inglaterra, que resiste, pues Churchill va a pedirle ahí a tratar con Stalin y va con un magnate americano y allí pues le ofrecen de todo tipo de petróleo, carro de combate, esto lo otro. También en la cumbre de Teherán en el 43, se acuerda el desembarco de Normandía, que va a ser el 6 de junio del 44, que también Estados Unidos aporta soldados. También, mientras tanto, Estados Unidos lleva todo el peso de la guerra contra Japón, guerra aéreo y naval.
También Estados Unidos va a desembocar en África para liberarla. Y después Italia, provocando la pequeña guerra civil, guerra civil en Italia, y liberando la parte norte donde se había establecido Benito Mussolini, que acaba colgado patas arriba. Bueno, y a partir de aquí los americanos ya se van a dirigir a Berlín, que van a tratar de llegar los primeros, pero que no van a llegar los primeros. Luego, en la cumbre de Yalta, en febrero del 45, donde Estados Unidos pide ayuda a Stalin para que le ayude con Japón, pero sigue su hoja de ruta, como siempre hemos dicho, ¿no? El avance hacia Berlín, ocupando países, que Churchill le dice que si hará elecciones, le dice que sí, que luego ya veremos. Luego ya Potsdam, con el nuevo orden mundial, y ya para acabar con la guerra del Japón es la bomba atómica, el 8 y el 9 de agosto del 45, con el Enola Gay, y pues eso, vieron que era más cómodo antes que la invasión terrestre, que eso serían cantidad de vida americana. Por tanto, pero en fin, único país en la historia en utilizar la bomba atómica. Y un reto. Antes de acabar la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, con 44 naciones, firma los acuerdos de Bretton Woods, donde se crea el Fondo Monetario Internacional, FMI, y Banco Mundial, además de establecer el dólar como referencia internacional. Así que seguramente los créditos hipotecarios, billetes de avión, etcétera, todo eso se hace en dólares. Al final se consolida como primera potencia del mundo, después de aplicar el Plan Marshall. Solo la Unión Soviética es la única que le puede hacer sombra. Luego llega la Guerra Fría, ¿no? La frase de Churchill al acabar Potsdam, creo que dijo, ha caído un telón de acero. Fue un enfrentamiento económico, político, social, militar, científico y hasta deportivo entre los dos grandes bloques, capitalistas y comunistas. Se crea la OTAN, con Canadá, Europa, Estados Unidos, y el Pacto de Varsovia con la Unión Soviética y los países del este. Se llama Guerra Fría porque no hubo conflicto armado directo, pero sí hay guerras proxy o intervenidas, como la de Corea, 50-53, donde el país queda dividido en dos, donde, pues eso, la del sur la ayuda a Estados Unidos, la del norte la ayuda a Rusia, y hoy en día pues todavía no sé si está la paz firmada. La guerra de Yom Kippur, de Israel contra la Liga Árabe. El Vietnam, 55-75, donde al final Estados Unidos sale por patas por número de bajas y coste económico. Una de las pocas derrotas. También la guerra irano-iraquí, entre el 80 y el 88, sin claro vencedor. Irak apoyado por Rusia, Irán por Estados Unidos. Sí, Irán, aunque ahora han cambiado las tornas. Y pues nada, lo dejo y haré otro más tranquilamente, aunque sea de 10 minutillos. Pues venga, pues al final no ha podido ser, no me voy a correr demasiado. Pues nos vemos en el siguiente.